buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. En este momento, amigos, ningún ciudadano de la República Dominicana puede abstraerse de la política y de la disyuntiva entre reelección y no reelección. Unos dicen una cosa, otros otras, y cada uno le da una interpretación a los acontecimientos y necesidades del país. Pero la democracia, amigos, se demuestra en las urnas. Yo particularmente creo que para tomar una decisión sobre el cambio de nuestra Carta Magna habría que hacer un referéndum y no que solo sea el mandato, en este caso, del comité político del PLD. Además, si el presidente Danilo Medina tiene alta su popularidad, como en realidad la tiene, nada debe temer, porque saldrá entonces favorecido. Si damos un vistazo por la historia, vemos que es una constante que los presidentes se resistan a abandonar el poder, como si éste le causara un estado de embriaguez y una vez que se pruebe nadie quiera retirarse a la parte de atrás del telón. Hemos hablado muchas veces en este programa cómo en la República Dominicana todos los presidentes han intentado la reelección, alcanzándola o no. Los mismos que han ascendido al poder con promesas de que no intentarán perpetuarse más de un periodo. En América Latina vemos, por ejemplo, que también pasa este mismo fenómeno. Los presidentes cada vez más están seducidos por la reelección. 5 presidentes latinoamericanos han promovido con éxito en los últimos años cambios constitucionales que les permitieron volver a concurrir a elecciones y seguir en el poder, haciendo de la acumulación de mandatos una tendencia en la región. En la actualidad, 13 de los 18 países democráticos de América Latina permiten a los jefes de Estado que vuelvan al poder más de un mandato. Solamente Honduras, México, Paraguay y Guatemala prohíben a los jefes de Estado repetir mandato en cualquier circunstancia. Podemos recordar, por ejemplo, el golpe que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, respondiendo, según los golpistas, a su intención de iniciar un proceso de modificación para la reelección, algo que la Constitución hondureña prevé se castigue con el cese al poder del presidente que proponga su reforma. Bueno, pero para comentar este tema hemos invitado esta noche a los analistas, general José Miguel Soto Jiménez y al periodista Wilfredo Alemany. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muy complacido. Qué bueno tenerlos aquí, ¿verdad? De deferir esta invitación una vez más. Para mí es un honor tener al general Soto Jiménez y a Wilfredo Alemany, periodistas tan destacados, los dos en su área, y los dos coinciden en sus excelentes análisis, en que son dos estudiosos de la historia y que son personas que lo que les gusta es el saber. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, con eso, después que tú digas eso, yo no puedo decir más nada. Bueno, pero fíjense, antes de comenzar este conversatorio, a mí me gustaría mencionar el bestseller El fin del poder, que es del economista venezolana Moisés Naim, y que en su libro él habla de la transformación que ha experimentado el poder en los últimos años en el mundo. Él se refiere a este escenario donde cada vez hay más protagonistas, cada vez hay más fiscalización, más exigencias, más ciudadanos y más presión, ¿verdad? Entonces él señala que el poder antes estaba totalmente concentrado en el Estado, pero que ya está más difuso, es más difícil de ejercer y más fácil de perder. El autor dice que en todas partes del mundo pasa eso y también en todos los ámbitos, en el empresarial, en la política, en la religión, en todos. Entonces, dentro de este escenario, ¿verdad?, que podríamos decir moderno, podríamos decir democrático, ¿cómo podríamos evaluar pues la acción de estos gobernantes, como dije en la introducción, que todos quieren la reelección? Y yo me pregunto también, ¿quién quiere más la reelección? ¿El candidato, el presidente que se reelige o sus funcionarios? Bueno, mira, fíjate, lo primero que debo decirte es que como ha insinuado Wilfredo, con tu introducción podría avanzar el programa. No, pero no en el sentido de que abundas, no, sino que ahí están las líneas generales. Yo me cuido mucho
sobre todo por mi afición por la historia, de no caer en el historicismo. Correcto. Sí. Pero porque fíjate, como a los tres nos gusta, sí, pudiéramos pasar sí, yo la noche yo hablando tengo una nada más de visión atrás. con relación a la reelección, fundamentalmente cultural. Y no, cuando nosotros hablamos de cultura en la República Dominicana, de una vez nos remitimos al violín, Sí, al arpa, sí. a El concepto más amplio de sí, cultura. Sí, pero realmente la cultura no es más que la postura de los grupos humanos frente a la vida. Y el dominicano tiene una cultura muy particular, y no simplemente con la reelección, sino con el continuismo, que parece un concepto más elaborado, pero que esencialmente es lo mismo. Todos nuestros gobernantes, inclusive los pre-republicanos, han sido aficionados al continuismo. Y sobre todo, por aquello que se decía de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. absolutamente. Muy, Y entonces, también hay que ver la cantidad de intereses, los intereses creados que se desenvuelven en sus partidarios. Como decía Herrera Luque, el caudillo no dirige realmente, otros dirigen por él, y sobre todo a la gente que representa. Y a veces el caudillo se obnubila. Sí, pero entonces hay que ponerse en la Primera República. En la Primera República tenemos dos caudillos, fíjate qué interesante esto, del mismo partido conservador, los dos caudillos antinacionales, que fueron continuistas y reeleccionistas. Uno es Pedro Santana, el primer presidente de la República, que tenía una particularidad con el asunto de la reelección y el continuismo, que él se iba, interrumpía su mandato y se iba. Muchos han dicho, psiquiatras como José Miguel Gómez, que es una conducta bipolar. Pero yo creo que el caso que mejor lo expresa, del mismo partido, y que replica lo que está pasando hoy en el PLD, con sus diferencias, porque estos son conservadores y ahora estos son liberales. En el caso de, el que mejor lo ilustra es Báez, porque Báez fue 5 veces presidente de la República. Yo digo que se parece mucho en este caso tópico para aterrizar el asunto, porque siendo los dos del mismo partido, y no solamente del mismo partido, uno fue funcionario del otro, pero también uno hizo presidente de la República al otro. Es el caso de Báez. Sí. De Báez. Y fíjate que recrea la misma circunstancia de ahora. Terminaron siendo enemigos a muerte. Claro, después de haber sido no solamente socios en el negocio del poder, sino con relaciones muy cercanas en cuanto a propósitos e intereses. O sea, usted dice, general, que definitivamente las situaciones se replican y vuelven a producirse en la historia, porque no solamente en este momento, cuando tenemos una situación muy parecida dentro del PLD, sino también en otros momentos anteriores en la misma República Dominicana hemos visto que dos que han ido al poder juntos, que han hecho una estructura para llegar al poder, ya el otro quiere, pues ya es mi turno, vamos a desplazarte y ahora me toca a mí. Pero no por una situación mágico-religiosa y nada por eso, que hay que comprenderlo eso y huir a esa superstición que nos arrastra, sino sencillamente por el factor que te dije, la cultura, y sobre todo por la base de sustentación social de los partidos. Por ejemplo, el Partido Azul, para ponerte un ejemplo, el Partido Azul, que es el Partido Restaurador, es básicamente el Partido Revolucionario Dominicano. Inclusive en sus rebatiñas internas y en sus llamadas luchas internas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por la personalidad o la individualidad de sus líderes? No, sino por la base de sustentación social de ambos partidos, que como decía Bosch, es la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre. Y fíjense que Bosch siempre fue antirreeleccionista. Sí, mira, me gusta siempre remitirme al ser humano, independientemente del momento histórico y de la disciplina que uno analice. Somos ambiciosos por naturaleza. El más es un concepto que hay que tener en cuenta siempre, el más. Si yo soy pelotero, yo quiero ser mejor. Y yo quiero ser más de lo que me caracteriza.
Si yo tengo dinero, yo quiero más. Nunca nadie ha dicho, ya yo no quiero más. Sí. Si es bueno, uno quiere más. Sí. Y el Sí. poder es bueno. Sí. Entonces, en todos, no importa inclusive el país, no importa el momento, las circunstancias, la gente quiere más. Entonces, en lo que significa ser gobernante de un país, ser presidente, tener poder, se aplica el mismo concepto del ser humano, tener más. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso en términos concretos en una sociedad? Mediante la institucionalidad, las reglas del juego y una cultura, para usar el término, de respeto a eso. Ahora, nosotros como sociedades que todavía no hemos fortalecido esa cultura de institucionalidad, de respeto a las normas, en este caso, cuando nosotros, que lo que hacemos es copiar lo que ocurrió en la Revolución Francesa, todos estos países por aquí, luego con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asumimos eso como un buen paquete de institucionalidad, de respeto por el otro, pero eso todavía no ha echado raíces profundas en países como los nuestros. Y no tiene que ver con la antigüedad en el servicio, pienso. ¿Por qué? En términos de guardia. En términos de guardia. Por ejemplo, ¿dónde está la potencia más grande del mundo? Está en los descubrimientos, o sea, en la Nueva América, no es en Europa. Sí. El país más poderoso del mundo es de nosotros, está en nuestro entorno, son los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos logra ese sitial trascendental que supera inclusive a sus fundadores? Estados Unidos ha hecho cosas que han superado a los que fueron sus fundadores en cuanto a emancipar la participación de la gente en la gestión política y además respetar lo que ellos han hecho como fundadores de lo que son los Estados Unidos y mejorar cada vez más esto. Pero ese es un elemento que nos diferencia, que diferencia a Estados Unidos de nosotros. Nosotros copiamos principalmente a España, que España estaba en la decadencia cuando nos descubre. Inglaterra fue el que incidió más en la formación de Estados Unidos. Estados Unidos superó en esa dirección lo que se había hecho desde Inglaterra. Entonces, yo creo que esos son elementos históricos y ciertamente comparto con el general que no podemos asumir algo como el determinismo histórico, ¿no? De que las cosas de todas maneras van a ser claro, de tal forma, y no es así. Las circunstancias también particulares de una región o de un país van a ser decisivas en lo que significa coger por aquí o coger por allí. Y eso son ya cosas históricas que podemos airear. Fíjate, Wilfredo, que como tú bien señalas, en Estados Unidos, por ejemplo, las exigencias de los ciudadanos han hecho una mejor democracia, porque si no exigimos las cosas, si no nos empoderamos, y como claro, decía este economista venezolano, el poder ha cambiado. Ahora todos tenemos poder, de hecho, y en todos los ámbitos. Bueno, pero como hablamos de cultura, yo también quisiera comparar esta situación política, por ejemplo, al deporte. Vamos a ver. Señores, pero esto me recuerda a cuando el pelotero Luis Colonia, jugador de las Águilas Cibaeñas, quería volver a jugar. Por un lado, su fanaticada y parte de los jugadores aclamaban: por favor, déjenlo jugar. Pero por otro lado, parte de la dirigencia del equipo, los cuales tenían el control, decían que no. Polonia, tú lo has hecho muy bien, no seas tonto, retírate en gloria. Y yo me pregunto, ¿será este un consejo sincero? Y tanta controversia hizo que los cronistas pensaran que este tema era una chercha, mientras que Miguel Diloné decía: ese muchacho no debería de volver a jugar porque es que él no juega muy limpio, que digamos, ¿eh? Oh, pero yo creo que hace mucho que aquí la pelota no se juega tan limpio, que digamos. Ay, perdón. Perdón. Señores, pero ¿es política o es pelota? Es pelótica. Es cultura. Es O sea, esto es parte de nuestra cultura. No es cultura. Mira, cultura montada sobre lo que decía Wilfredo, sobre la naturaleza humana. Claro. Pero mira, yo creo que hay que diseccionar dos cosas. Primero, lo que dijo Wilfredo sobre el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Por qué yo digo que es cultura? Sí. Hay que saber los detalles. El
primer presidente norteamericano en un país que estaba diseñado para no tener presidente y fuera gobernado por el Senado, George Washington, después de su segunda elección, entonces fue convocado a que fuera un periodo más. Y él se negó rotundamente. Se negó rotundamente y entonces incitó a su vicepresidente, el presidente Adams, a que fuera por él. Sí. ¿Por qué te digo que es cultura? Y la cultura nos remite entonces a la educación, porque hay que, desgraciadamente, hacer alusión de que Washington, que se graduó en el Colegio San Merí, tenía educación superior. Claro. Y el primer presidente dominicano apenas era alfabeta. Pero, perdón, déjame, qué interesante lo que tú estás planteando ahí. Sí. Pero a pesar de esa cultura que es cierta, también aparecieron los intentos en un momento, por ejemplo, de Teddy Roosevelt, de controlar, por ejemplo, la justicia. Cuando se planteó que le dejaran elegir unos jueces que le favorecían en lo que fue su proyecto de desarrollo económico, ahí viene el New Deal, todo este tipo de cosas. Es decir, que aún en esa sociedad también había la intención de un gobernante en un momento que entendía que estaba haciendo algo bien y que el Congreso se lo podía boicotear, y que incluso en la votación que se hizo para aprobar las leyes de expansión de la economía y todo esto, y la construcción, privilegiar la construcción de infraestructuras públicas, él tuvo en un momento, con la precariedad de un voto, a que se aprobó ese proyecto, él tuvo la tentación de decir, pero esta gente me pueden dañar todo esto y pueden dañar Estados Unidos, e intentó modificar la forma en que se nombraban los jueces en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, también había la naturaleza humana de él tener más poder, quería modificar algo que ya era histórico, como tú estás señalando. Y se convirtió en una discusión del momento, que reclamaba más poder del Ejecutivo para hacer los controles que tú decías. Pero el asunto de la pelota, yo creo que también nos ilustra. La pelótica, como dice Wilfredo, nos ilustra porque también hay que conocer de dónde viene eso y cómo se adapta. Por eso esa semejanza a la forma de ser del dominicano. Fue un embajador, creo que Sullivan, que se le ocurrió traer la pelota a la República Dominicana, recién nombrado, que era entonces muy popular en los Estados Unidos, como lo sigue siendo, para corregir el asunto de las revoluciones, cuando la política se entendía con las armas en las manos y cada partido tenía su ejército, para controlar eso. Entonces, él se le ocurrió, muy práctico, aunque poco diplomático, se le ocurrió entonces traer el juego de pelota, ¿verdad? Y trajo su equipo, jugaron por primera vez en Montecristi, por donde entré, después en Puerto Plata, etc. Y yo creo que el embajador tuvo éxito. Definitivamente. Porque ahora el dominicano realmente es aficionado a la pelota, es una de sus pasiones. Claro, claro. Pero entonces, ¿dónde viene el problema? Que ahora el dominicano tiene dos pasiones. La política y la política. Entonces, ¿es política o es pelota? Bueno, hay un famoso... Sin respetar las reglas, porque las reglas del béisbol se respetan. Son bastante claras. Mira, ahora se hicieron unas modificaciones ahí, y eso fue mucha discusión para lo de la revisión de la jugada. O sea, que se respeta más claro que se la pelota que en la política. Qué interesante lo que tú has dicho, porque es una pasión del dominicano. Sin embargo, no han podido penetrarla. Políticamente no se han podido penetrar por esas reglas. Indistintamente tú encuentras liceístas, por ejemplo, yo soy escogidista. Aclarando. Sí, tú encuentras liceístas que son... ¿Tú qué eres, Wilfredo? Yo soy liceísta. PRDistas, reformistas, PLDistas. No han podido penetrar el asunto. En el caso de la reelección... De la política. No de la reelección en la política. No solo de la reelección, de todo lo que implica el sistema político, ahí está queriendo meter y modificar reglas, porque no solo se trata de la reelección, no solo se trata de eso, sino del control, por ejemplo, de la justicia, del control, por ejemplo, del sistema electoral, que históricamente sabemos, de tratar de presionar a los mecanismos de decisión de segundo nivel también para que respondan a los intereses del partido del gobierno o de algún grupo empresarial. Es decir, no hemos aprendido a asumir eso que asumimos formalmente como un país democrático, representativo, con Congreso, con la justicia, con el sistema electoral,
ahora con lo que es la sociedad civil, que también participa en lo que significa orientar la toma de decisiones. Es decir, esa falta de cultura, de respeto a la institucionalidad que asumimos en términos históricos, no la respetamos. Es irrespeto a la institucionalidad y es también que las ansias de poder sobrepasen a lo que debe ser realmente. El más. Claro, claro, lo que debe ser la actuación de un presidente, de un director, de la justicia, de todo, porque se utiliza en provecho propio y este es el peor de los defectos que puede tener un gobernante. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Ponga a volar a mamá con Wind Telecom. Solicita Multiplay, único con internet móvil 4G LTE, voz y televisión desde 1,100 pesos mensuales y participa en rifas semanales de bonos de compra. Además, síguenos en nuestras redes sociales y podrás ganar bonos de servicios, tablets o un paseo en globo por la región este del país. Wind Telecom, sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje.
bueno, no sé cómo referirme a esto que hemos desarrollado espontáneamente en el programa, diciendo que hasta la pelota tiene más controles que la política. Entonces, ¿cómo podremos manejar nosotros los dominicanos? Es que no se nos vaya de las manos, que no se nos vayan las instituciones, que no se nos vayan de la mano inclusive los cargos mismos para los cuales hemos elegido un funcionario. Sí, pero lo que plantea Wilfredo nos lleva directamente de la política a la sastrería. Porque entonces surge esa mala costumbre. Recuerden que maña vieja no es costumbre, dice el campesino, de querer hacernos traje a la medida. ¿Con qué? Con las reformas constitucionales. Yo siempre digo que es una gran paradoja de nuestra imperfecta democracia, que nosotros sigamos haciendo el papel y copiando al gran sastre. Porque el gran sastre fue Rafael Leonidas Trujillo Molina, que todavía tiene vigencia, como decían, demasiado. Exacto, modificó la Constitución para esos propósitos. Es más, la mayoría de las personas no saben que cuando ajustician al dictador, él ya había reformado la Constitución para poder presentarse de nuevo como candidato en el 62. Y estaba visitando las cabeceras de provincia. Por eso es peregrino eso que se dice, que Trujillo quería morirse. Trujillo estaba en plena actividad. Pero, fíjate, déjame, qué interesante, volviendo al asunto, porque hay que colocar entonces las pasiones humanas, la naturaleza humana, en lo que es la estratagema, la maña de nuestros políticos. Porque Trujillo, a diferencia de los gobernantes de nuestra democracia, que insisten en reelegirse, le entra ese gusanillo. Trujillo, que se reeligió 3 veces, entonces optó por una medida más inteligente dentro de su estratagema, que era de colocar... Poner un testaferro. Exactamente. Y cuando la justicia es un testaferro que está en el poder, había puesto antes a su hermano, usó a Troncoso, usó a Mozo Peinado. Y Balaguer no se dejó utilizar. En ese sentido. Bueno, sí, claro se dejó, claro. Primero como vicepresidente. Pero no como presidente. Y como presidente, claro. Él era el presidente cuando matan a Trujillo. Sí, pero muy al final, al principio no. En agosto del 60, entonces, por las presiones norteamericanas, entonces Trujillo hace que renuncie todo el gobierno, sobre todo el que tenía el apellido Trujillo. Y entonces Balaguer, que era vicepresidente, a la renuncia de Negro, sube al poder. El poder era él. Realmente él movía esas fichas. Además, como las cosas, ellos sabían cómo él pensaba, ellos actuaban en función de cómo Trujillo pensaba. Y ahí no se puede decir que hubo ningún debate, ni cambio, ni riesgo de su poder. Pero una gran ironía, hablando de la naturaleza humana, que antes del 60, Trujillo tenía el sueño dinástico de que Ramfi fuera su sucesor. Para ello modificó la Constitución, cambiando las edades de los cargos públicos. Pero Ramfi lo había decepcionado en su manera de ver las cosas. Quería vivir su vida, no quería ser político. Y entonces, él decide colocar de vicepresidente a Fello Bonelli, a don Rafael Bonelli. Y se lo dice a Balaguer, que lo va a traer de España para hacerlo vicepresidente. Y Balaguer, de una forma muy matrera, le dice: excelente decisión, jefe, porque ese sí es un hombre que tiene gente en el Cibao. Inmediatamente Trujillo cambió de opinión y empezó a buscar un vicepresidente. Y un familiar que era secretario de la presidencia le dice, después que se cansan de barajar nombres, que se cansa que el hombre es, por eso que te digo, cómo falla a veces la naturaleza humana. Sugiere a Balaguer. Usted tiene el hombre ahí, Balaguer. Y entonces él dice, excelente, porque ese sí es un hombre que no tiene ambiciones políticas. Exacto, por eso les digo, él se cuidó mucho de demostrarle a Trujillo que no tenía las ambiciones. Sí, pero solo hacer un juego de eso que Balaguer siempre hizo, porque fíjate que él se pasó la vida diciendo que él no se iba a presentar y que él yo no pienso en eso, él no estaba en eso, pero sin embargo nunca dejó de estar, hasta que murió aspiraba. De manera que ahí se manifestaba lo de la naturaleza humana, la ambición, un hombre que ya se supone que debió descansar, de ser un mentor, y no, él quería permanecer en el poder. Y además... Y hay una cosa interesante desde el punto de vista del continuismo. El continuismo en la reelección ha hecho doctrina,
porque son patrones que se van copiando. Y el daño que eso le hace a un país. Yo quiero subrayar esto porque para sacarlo solo de lo histórico y de ver el uso que puede tener en este momento, yo creo que debemos volver al sistema de 2 periodos, la posibilidad de 2 periodos, porque siempre es una posibilidad, porque si no lo eligen, bueno, la posibilidad de 2 periodos, pero eso tiene que ir acompañado de candados grandes o de combinación para que no se modifique, excepto que sea a través de una asamblea constituyente y pautar cuándo eso se puede hacer, pero tiene que ser un compromiso. Y yo creo que cuando se aprobó, que lo ejerció Leonel Fernández, íbamos en el camino correcto, pero de nuevo apareció las ambiciones y Leonel Fernández entendió que él estaba muy joven para que lo jubilaran, pero que lo jubilaran no de la vida, sino de la presidencia. Y yo creo que esos elementos podemos retomarlo para no quedarnos en la angustia y en la frustración de que no tenemos opción como país democrático que queremos ser. Y aprovechar las circunstancias, aprovechar esta modificación o lo que sea para crear esos parámetros. Y retornarle a la población, al pueblo, la soberanía, ¿no? De que sea el que decida las cosas trascendentales, pero no estar cada rato chocando y modificando cositas con respecto a la Constitución y a las leyes también. Tú sabes que se ha dicho de forma socorrida, hablando de los patrones y de la doctrina, que Balaguer y Leonel Fernández se parecen. Yo creo que ellos dos se parecen en Báez. En Báez. Para ponerlo peor la cosa. No, en Báez. No se puede decir que Balaguer era un caudillo antinacional, ni tampoco se le puede endilgar de esa forma, abiertamente a Leonel Fernández. Pero ellos se parecen no solamente en los recursos del continuismo y sus herramientas, sino son también, muy humanos, son muy humanos. También, sí, claro, que Leonel Fernández, a diferencia de Balaguer, utiliza el método de Báez. El método de Báez era el dejar hacer. No, eso es terrible. Entramos ahí. Sí, dejar hacer y sobre todo el dejar hacer, pero no tocar eso, no tocar la silla. Como decía Balaguer, la silla de alfileres, que a Balaguer le encantaba sentarse. Sí, pero siempre se ha visto, y como bien usted dice, Balaguer impuso lo que fue este estilo, de dejar que los funcionarios pues anden, cojan un poco para que me mantengan el poder. Y hablando de lo que es la reelección, se habla mucho de que Peña Gómez fue el personaje que más defendió la no reelección por todo lo negativo que esto trae al país, pero nunca se montó en la silla. O sea que no sabemos cómo hubiera reaccionado, porque todos han promovido la misma postura. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Ponga a volar a mamá con Wind Telecom. Solicita Multiplay, único con internet móvil 4G LTE, voz y televisión desde 1,100 pesos mensuales y participa en rifas semanales de bonos de compra. Además, síguenos en nuestras redes sociales y podrás ganar bonos de servicios, tablets o un paseo en globo por la región este del país. Wind Telecom, sé libre con el viento. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre.
Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, la verdad es que vemos que hay países que permiten la reelección, otros que no la permiten. Vamos a hablar de esto más adelante, pero te pregunto, por ejemplo, Wilfredo, ¿hasta qué punto a nuestro país le conviene la reelección en sí y podemos permitir cambios a la Constitución, pues dependiendo de las circunstancias que vivamos, para no reducirlo solo a esto del presidente? Sí, mira, yo para hacerle un marco un poquito más amplio a ese tema, yo digo que la Constitución del 2010 es una buena Constitución, si nos vamos a la letra y a los derechos que concede y todo eso. Ahora, de malo tuvo que quien la prohijó no respetó, por ejemplo, el plebiscito que se hizo con la gente cuando se estaba discutiendo, donde la mayoría de la gente aprobó que se estableciera la Asamblea Constituyente versus la Asamblea Revisora, porque eso le daba al pueblo un poder mayor. Sin embargo, él oyó la opinión, pero no le hizo caso y no la prohijó. Y luego apeló a que él pudiera continuar en el poder. Entonces, esos elementos negativos creo que hay que corregirlos. De nuevo, reitero, creo que el sistema norteamericano de 2 periodos y nunca más es bueno. También creo que si vamos a hacer otra reforma importante, debemos sustraer a la justicia
también de las coyunturas. Yo soy de los que cree que también debemos asumir el sistema americano en la selección de las cortes, que no estén allí y que por un periodo, porque van a estar sometidos al mismo juego. Eso es muy y eso daña. Lo que ha hecho Estados Unidos grande es el respeto a esa institucionalidad que ellos asumieron desde un principio, con una constitución que está contenida en 2 o 3 cositas, así, un folletito. No es esas constituciones que quieren sustituir las leyes objetivas, sino los principios fundamentales. Y luego darle continuidad al respeto a esa institucionalidad. Si nosotros hacemos eso y no lo estamos tocando cada rato, yo pienso que avanzamos en la dirección correcta de fortalecernos con lo que nosotros juramos cuando nos constituimos en país, en 1844, asumiendo lo que efectivamente se estaba dando en Europa, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz, que fue trascendental para reforzar los elementos democráticos de un país. Desde ese tiempo, los fundadores nuestros ya también planteaban esas cosas. De manera que ahí está todo, la cuestión es respetarlo y obligar al respeto y que no estemos modificándonos cada rato. Y finalmente, sobre el tema del continuismo, per se uno no puede asumir que el continuismo es malo o es bueno. Yo creo que si nos vemos lo que pasó en Singapur, donde Lee Kuan Yew tuvo 31 años. Depende de la situación histórica. Y 31 años le fueron más que suficientes, óigame, parece irónico, para que ese país que en los años 60 tenía casi el mismo PIB que nosotros, el mismo Producto Interno Bruto, y que hoy sea una de las potencias mundiales, siendo un paisito, sí, una islita, sí, ¿no? El caso de Singapur es... O sea, yo creo que lograron hacer institucionalidad con la misma persona que tenía una visión democrática, pero disciplinada de lo que significaba construir una nación. Y ahí está un país que creció de los 60 aquí, 441 veces su PIB. El de nosotros también creció 93 veces nada más. Y éramos iguales en ese tiempo. Sí. ¿Y qué es la diferencia? Sí. El continuismo del desarrollo. Claro. Y de respetar lo que se acordó y daba resultados. Pero entonces debe ser el continuismo del desarrollo, no el continuismo de las ansias de poder de un solo pero grupo, lo hizo él. Una sola persona. Bueno, pero es como cuando hablábamos, que tú mismo has hablado muchas veces en este programa, Wilfredo, de, por ejemplo, del Oriente Medio, del Lejano Oriente, claro, que son países que todavía no están en un punto democrático para, por ejemplo, no tener dictaduras militares. Claro. Entonces, pero nosotros vivimos en un momento en que estamos en el borderline de lo que es una verdadera democracia a lo que sería todavía un gobierno desorganizado y medio dictatorial. Volvemos a la pausa, José Miguel, y venimos con usted, no se vaya. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi, demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta
2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. General Soto Jiménez, usted decía. No, la cultura de nuevo. La cultura, los ejemplos solamente sirven como referente para ellos. Claro. Y hemos obviado, pusimos el ejemplo de los Estados Unidos y de otros países, pero hemos obviado las circunstancias del continuismo en los países de economía dirigida. Sí. ¿Verdad? En el caso de la antigua países de la órbita socialista, tú vas a encontrar que el continuismo, ¿verdad? El continuismo es permanente, sobre todo, inclusive en lo que se llama el nuevo socialismo, que son redencionistas también, el socialismo del siglo XXI, sobre todo para servir a lo que Wilfredo señaló sobre la continuidad del Estado. La gran pregunta, el dilema siempre ha sido, óyeme, un gobierno malo, soportarlo 4 años es malo, es muy malo, pero un gobierno bueno. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? La democracia
es el sistema de las mayorías en respecto a las minorías. Y a mí me gusta mucho un tratadista sobre la democracia, que es Sartori, que habla de consultar al soberano. Ese es un punto clave. Al soberano, Es un punto clave. Consultar al soberano. Y entonces, en el caso que nos Claro, ocupa ahora también. mismo, ¿por qué no consultar al soberano? Mira, el caso de Sartori, por ejemplo, en Italia, tú ves cómo hasta hace poco en Italia había una inestabilidad impresionante con el asunto de los primeros ministros. Estaba el jefe de Estado, que era el presidente, y estaban los primeros ministros, que son los que asumen el día a día, pero ese se quemaba cada rato y lo quitaban, hasta que luego han logrado estabilizar lo que es el manejo del gobierno. Un poco lo de Inglaterra también, donde la reina es la jefa de Estado, pero el día a día lo manejan los políticos a través del primer ministro, pero que tiene que ser elegido, y también existen los plebiscitos, existe la consulta popular que le permite quitar al grupo que no lo está haciendo bien. Es una figura necesaria. Bueno, en el caso nuestro, fíjate que la Constitución prohíbe la reelección, pero crea también esa misma Constitución los mecanismos para reformarla. Bueno, entonces aprovechar esta reforma para crear esos parámetros institucionales que tú señalas. Que no quería dejar pasar el segmento sobre el asunto. Estoy de acuerdo con Wilfredo con respecto a la Constitución, a la reforma constitucional del 2010. Sí. Pero no podía pararme de aquí sin decirle que yo pienso que aún esa reforma tiene una perversidad en sí misma. Y es que le entrega todo el poder a quien lo tiene. O sea, claro. Es una herramienta de continuismo. Claro, que él se aprovechó pensando, ya vimos después que quería seguir. Él traje la medida. Exactamente. De nuevo. Por eso es que es tan peligroso que también los de afuera vengan a opinar, porque como muy bien dice José Miguel, el que hay que consultar es al soberano, al pueblo, como deberíamos de hacer en este momento también. El pueblo no desafina, No. El pueblo, canta tú oyes en un play, cuando la gente está ahí cantando lo que canta este muchacho de la bachata, que yo digo que canta como Romeo, se llama Romeo, canta como Julieta. Y la gente canta con él y no desafina. O sea, la gente no desafina, el pueblo no desafina. El pueblo ubica porque no tiene intereses más allá que el bienestar particular del pueblo. El bien colectivo. Exactamente, no desafina y apunta cuando lo dejan, cuando no lo bloquean con todo ese tipo de artificios de obstáculos para que tome decisiones. Cuando lo dejan, actúa de manera correcta, a diferencia de los líderes que lo que quieren es continuar y buscan todas las estratagemas para quedarse y reproducirse en el poder. O sea que no son ni los del extranjero ni los del círculo, es el pueblo. Y yo creo que colocando la cosa en su sitio, la palabra de artificio es muy compleja. Yo creo que es altimaña. Altimaña. Es verdad, es altimaña. Es más nuestro. Es más clara. Es más nuestro. Bueno, señores, yo creo que este es un programa excelente porque no solamente hemos visto lo que está pasando ahora, hemos visto que estas situaciones se han replicado y hasta en la pelota pasa. Y como yo siempre me pregunto, en lo que son las cosas de política en nuestro país, ¿es política o es pelota? Gracias a Wilfredo Alemany, gracias al general José Miguel Soto Jiménez y principalmente ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos todos los días a las 10:30 de la noche en el canal 24 de Santo Domingo TV, en el canal 45 o 12 a las 12 de la noche y en el canal 38 de CTV los miércoles a las 3 de la tarde. Hasta la próxima semana.